Bueno, buenas tardes a todos. Un jueves más que nos une. Creo que ustedes deben haber ya recibido el material de los disertantes anteriores de la doctora Lorena Schneider y, del doctor López Mesa. Ya se me filtró algo de internet que no me deja ver la pantalla, pero ahora sí. Les mandamos unos fallos del doctor López Mesa y de la doctora Lorena. Y ahora hoy vamos a escuchar a un disertante que estuvo muchísimos años con nosotros, en muchas oportunidades compartimos la charla, el tiempo y la audiencia, y este año no, este año cada uno tiene su tiempo por separado, pero bueno, es un gran colega, amigo y compartidor de charlas, y padre de 2 hijas divinas. Que no nos llegue a invitar un día de cumpleaños de hijas porque no existe, ¿eh? Bueno, es Carlos Eduardo Tambusi, quien nos va a hablar, que es abogado de la Universidad de Buenos Aires, de 1991 se recibió, es ahora juez de primera instancia en lo contencioso administrativo tributario y de las relaciones de consumo del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es profesor adjunto regular en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Derecho. Tiene la cátedra del doctor Roberto Saba en las asignaturas de Derechos Humanos y Garantías y Protección Constitucional de Consumidores y Usuarios. Es docente en seminarios y cursos de posgrado sobre derechos de consumidores y usuarios. Egresado del programa de actualización en Derechos del Usuario y del Consumidor, Departamento de posgrado de la Facultad de Derecho en la UBA. Es codirector del programa de actualización en Derecho del Consumo, en convenio de la Asociación de Abogados y UBA, en el cual también estoy incluida como un privilegio, y como docente, y es investigador asociado en la Cátedra Iberoamericana de Derechos del Consumidor, Universidad de Cantabria, Santander, España. Tiene máster en Derecho del Comercio y Consumo, Universidad de Cantabria, Santander, España, título propio. Es autor de numerosos capítulos en obras colectivas y artículos de la especialidad en revistas nacionales y extranjeras. Y el tema sobre el cual hoy va a disertar es el daño punitivo y sus presupuestos de aplicación. Una figura que va tomando cada vez más entidad y que realmente es de muchísima utilidad. Bueno, Carlos, muchas gracias por estar acá. Gracias en mi nombre y del Instituto de Derecho Comercial y en nombre del doctor Héctor Alegría también. Bueno, acá está tu audiencia. Muchas gracias, Nidia. Nobleza obliga, agradecido es uno. Siempre se respira mejor en las casas de abogados. Así que es un gusto para mí siempre ayudar a que el colegio cumpla una de sus funciones primordiales, entre otras, que es la de dar capacitación a los colegas. Así que sepan que en lo personal esto gratifica el alma. También, por supuesto, gratifica el alma hablar de lo que nos gusta y de lo que nos apasiona, y también de lo que tenemos la suerte y el privilegio de hacer todos los días, que es contar respecto de algunos oscuros vaivenes del derecho de usuarios y consumidores. En este caso, cuando acordamos con Nidia el tema, se me ocurrió que hacer algún aporte, una reflexión más sobre el daño punitivo, una figura que tiene amantes salvajes y apasionados y detractores asesinos al mismo tiempo, que es, creo yo, una pintura de la argentinidad, en torno a que al estudiarla, al sumergirse un poquito en las cosas que implica la aplicación de esta figura, aparecen la pluralidad siniestra de interpretaciones que tienen las cosas en nuestro país, aparecen las deficiencias ya casi endémicas de la forma en que hacemos las cosas. Por ejemplo, legislamos mal hasta las cosas buenas, y en fin, un montón de grandes trazos que
ya habiendo vivido el tiempo que llevo de vida en esta sufrida república, uno puede llegar a encontrar hasta en estas pequeñas cosas. Así que esta figura, todos mal o bien la conocen, es una institución, una figura que por ahora solamente existe en el derecho de usuarios y consumidores, en el artículo 52 bis de la ley 24240. Nobleza obliga, en alguna reforma bastante reciente de la ley de defensa de la competencia, también se incorporó la posibilidad de aplicar la multa civil, pero no ha tenido casos concretos en donde esto se haya producido, así que por ahora está ahí solita como poeta en el aeropuerto en la ley 24240. Tampoco es una figura original de la ley 24240 porque se incorporó recién a la mitad de la vida de nuestra querida norma madre o Estatuto Especial del Consumidor, que como todos ustedes saben, fue sancionada y promulgada en el año 1993, pero el daño punitivo recién aparece en el año 2008, como para festejar, digamos, el cumpleaños de 15 de la Ley de Defensa del Consumidor. En el marco de una reforma que fue muy grande, muy amplia de la ley, muy interesante en torno a las cosas que incorporó al texto legislativo y sobre todo en materia de garantías. Es la reforma que tiene las primeras regulaciones con influencia procesal para meternos más allá del espectro de derechos reconocidos en el espacio de las garantías. Y también, completando un poco el ciclo que empezó en 1999, reincorporando la responsabilidad objetiva y solidaria del artículo 40, que había sido vetada por el Poder Ejecutivo de entonces en el texto original, y volvió en el 99. Bueno, a la hora del tema, y por ahí hay un parcial error en esto, a la hora del tema reparatorio, se incorpora la figura del daño punitivo. ¿Por qué digo que por ahí cometo un error? Bueno, adelanto el título. Tengo la más absoluta y profunda convicción de que el daño punitivo no es un rubro indemnizatorio, o sea, no es algo que se utiliza en términos de reparación de los daños sufridos, sino que es claramente una sanción. Una sanción como las que por ahí, hasta en los viejos libros basados en el código de Don Dalmacio, con los cuales por ahí muchos de nosotros estudiamos, existía, como las astraintes, como las cláusulas penales, es decir, no es una rara avis, aún siendo una figura que viene del derecho anglosajón, sino que nuestro derecho de base continental europea ya preveía algunas cuestiones de sanciones civiles, pecuniarias ellas, como las astraintes, insisto, del viejo 666, o las cláusulas penales que hasta el Código de Vélez, derogado en el 2015, había contemplado y que se usaban en la práctica. En el 2008, entonces, a compás quizá de esa poca apego a la sistemática de la ley, se incorpora el daño punitivo sin alterar la numeración de la ley original en el artículo 52 bis. Obviamente, antes está el 52 sin bis, que es el que refiere simplemente, pero contundentemente, a que los consumidores, cuando sus intereses o derechos resulten amenazados o afectados, pueden iniciar acciones judiciales. Y el 52 bis aparece ahí con la consagración legislativa de la multa civil seguidamente, con lo cual, bueno, es como que la sistemática se ve afectada, se salta de una cosa que tiene que ver con las acciones judiciales a la posibilidad de aplicar la multa civil. Pero bueno, ahí quedó y ahí está todavía. No es ese el principal problema de la figura, el problema es la técnica legislativa, la forma en que fue
redactada dio lugar a lo que voy a tratar de explicar en esta charla, algunas confusiones respecto a lo que es la figura en su derecho de origen, que es el derecho anglosajón, cómo se piensa, cómo se aplica, y a lo que quiso hacer el legislador argentino, punto 1. Y punto 2, respecto a la redacción de la norma en sí, bueno, les anticipé un poco el problema, los grandes defectos de técnica legislativa que tienen, dieron como resultado que en los 15 años siguientes, que son más o menos los que transcurrieron hasta ahora de vigencia de la figura, haya habido algunos cortocircuitos en la interpretación, opiniones muy diferentes, dudosas posturas respecto a su constitucionalidad, pero no solamente eso, sino también a implementaciones de tipo procesal, con relación al daño punitivo que vamos a tratar de describir, y entonces el legislador nos dejó más lagunas que otra cosa. Y por esa razón, los que abordaron el estudio de la figura no pueden aportar ni siquiera al que se sumerge en un primer día en el estudio de esta figura alguna certeza. Hay muchos temas que necesitan una respuesta legislativa y les anticipo, bueno, en las propuestas que andan formuladas desde el ámbito académico para volver a regular esta figura está la del proyecto de Código de Defensa del Consumidor, que tuve el honor de integrar en la comisión original y después ampliada por un montón de juristas de todo el país. Bueno, ahí hay una respuesta a los problemas legislativos, clarificando, precisando algunas cosas que podrán gustar o no, pero por lo menos es una idea legislativa de dar claridad a partir de una reformulación del texto a los grandes problemas que tenemos ahora. ¿Y cuáles son esos problemas? Bueno, para empezar, les diría que respeten a este pobre analfabeto informático que no es partidario de los PowerPoint, que creo que solamente duermen a la gente, pero sí pueden, en alguna otra pestaña que puedan abrir de su computadora mientras me están escuchando, simplemente busquen el 52 bis de la ley, así por lo menos podemos seguir algunas referencias a la literalidad del texto mientras me están viendo y o escuchando. El primer problema es directamente la denominación de la figura. La figura, como les conté, proviene del derecho anglosajón y la traducción del nomen iuris que hoy tenemos, daño punitivo, es la literal del inglés, punitive damages, que es la traslación gramaticalmente literal de cómo se llama la figura del derecho anglosajón al derecho argentino. Con lo cual, el tema, al mencionar la palabra daños, permitió que muchos asociaran esto a un rubro indemnizatorio. Y en realidad, como vamos a tratar de estudiar y de alguna manera tratar de ver si los convenzo, de acuerdo a cómo la diagramó el legislador argentino, no es un rubro indemnizatorio. Esto fue advertido, por supuesto, en varios estudios posteriores. De hecho, cuando el proyecto de Código Civil y Comercial todavía era un proyecto, buscó también dar una respuesta a los problemas de la figura del daño punitivo y empezaba por cambiarle el nombre, y se llamaba sanción pecuniaria disuasiva. Así que ya tienen que esto no es una cuestión semántica ni de abogados que se ponen a filosofar sobre la inmortalidad del cangrejo, sino algo que es importante para interpretar o definir naturalezas jurídicas a partir del nombre que reciben las cosas. El artículo, siguiendo un poco la sistemática de la ley, se llama daño punitivo en el título. Si ustedes lo tienen a la vista, después del número del artículo aparece la expresión daño punitivo, pero después la expresión daño punitivo no aparece en el texto del artículo, sino que lo que van a ver por ahí es multa civil. De hecho, dice claramente, el juez podrá aplicar una multa civil a favor del consumidor.
Entonces ya tenemos que del título al desarrollo del texto hay dos expresiones que en nuestra ciencia, donde las cosas significan algunas otras, ya hay una contradicción. Pareciera ser que es algo que depende de los daños, según el título, pero después resulta ser que en el texto de la norma es una multa. Empezando por ahí, ya verán que estamos entrando en un área problemática. ¿Cómo funciona esta figura? ¿Cómo es concebida en el derecho anglosajón? Fundamentalmente en sus principios inglés, pero después quizá los que tienen el desarrollo más exhaustivo de esta figura son los del derecho norteamericano. En el derecho norteamericano es una multa civil, una sanción pecuniaria, que está regulada de distinta manera en los distintos estados que componen los Estados Unidos y que está pensada para que se apliquen sanciones patrimonialmente interesantes, significativas, cuantiosas, a actos, no necesariamente de proveedores, porque no está circunscripta solo al tema de consumo, que signifiquen gran componente de gravedad de la conducta, sobre todo en especial énfasis en el gran reproche social o el gran desprecio a los derechos que esa conducta signifique. Y además, en el derecho anglosajón, el propósito de la figura, entre otros, pero quizá por ahí podemos nombrarlo como el primero, el prioritario, es que la sanción tiene que ser lo suficientemente fuerte económicamente, tiene que ser un número importante, porque está pensada con un fenómeno doble de castigo al que hizo la conducta, punto uno, y de prevención general o de efecto, como se dice, disuasivo para todo el resto del universo. Prevención general es para que sepan que si hacen algo parecido o algo igual, la sanción va a ser interesante. Después, por supuesto, hay otros fundamentos que son también muy atendibles, pero no van tanto al monto más o menos grande, sino a la finalidad de la figura. Por ejemplo, hay determinados casos en donde el que realiza una conducta que causa un daño, aún indemnizando, aún cubriendo en una eventual condena todos los rubros que nosotros entendemos son reparatorios, aún haciendo eso se queda con beneficios económicos de la conducta. Quiere decir que saca hasta una ganancia aún teniendo que reparar las consecuencias. Entonces, imponerle el daño punitivo como una exacción de fondos, porque la multa se tiene que pagar, eliminaría de esa manera cualquier rastro de ventaja económica en términos numéricos que haya obtenido, aún después de haber reparado los daños a todos los que han sufrido eso o a todos los que han hecho la acción para cobrarlo, ¿no? Que también a veces no sucede en todos los casos. Básicamente lo que yo necesito que por ahí se comprenda para seguir con el desarrollo del origen de la figura en el derecho anglosajón es ese. El presupuesto de aplicación es la gravedad de la conducta, una gravedad grosa, en el sentido que sea hasta incluso socialmente repudiable el criterio que es aplicado, que es sancionado, perdón, con la multa civil, y efecto sancionatorio y disuasivo a la vez, por eso se necesitan montos grandes. Eso es lo que tiene el que abordó algún momento el estudio de la figura en la cabeza. Pero yo personalmente creo que no es lo que tuvo en mente el legislador argentino. Nosotros incorporamos la figura del daño punitivo a la Argentina, con una estructura de requisitos de procedencia de la figura y con una estructura de criterios de graduación del monto diferente. Y adelanto un poco a lo que voy.
nosotros no tenemos la gravedad de la conducta como requisito de aplicación del daño punitivo y tampoco tenemos la finalidad disuasiva. La figura del 52 bis, en mi modesta opinión, tiene presupuestos de aplicación bastante más flexibles, ya vamos a ver, y de la literalidad de la ley surge que la finalidad es puramente sancionatoria y no encuentro siquiera olor a la finalidad disuasiva. Esto no es porque me haya vuelto un positivista radicalizado, pero sí creo que en los años que llevo estudiando el derecho hay que terminar con alguna cosa bastante viciosa de la forma en que a veces abordamos algunos temas, que es que las leyes son como son y no como nos gustan. Entonces, la literalidad de la ley es un dato importante y cuando no hay siquiera olor de algunas cosas que nos gustaría que estén, pero no están, no podemos sacarla por traslado de nuestro punto de vista. Sobre todo si en el texto de la norma no encontramos nada. Esto le va a parecer muchísimo más claro cuando lo desarrolle y fíjense lo siguiente, siempre con la norma a mano. La norma dice, al proveedor que no cumpla sus obligaciones legales o contractuales con el consumidor. Esa es la primera frase. Y eso es lo que el legislador argentino quiso que sean los presupuestos de aplicación de la figura. Que no es medir por cuánto sanciono, sino cuándo puedo aplicar. Y dijo incumplimiento de obligaciones legales o contractuales. Cuando esto apareció, desde entonces, desde los primeros comentarios desde el año 2008, cuando la figura era nueva, y aún hoy, motivó el escándalo de mucha doctrina, diciendo cómo ante un mero incumplimiento legal o contractual va a proceder una sanción de estas características. No puede ser. El legislador no puede ser que se haya olvidado de decir que ese incumplimiento tiene que ser significativo. Acá de la literalidad de la ley parece ser que, por ejemplo, piensen en un incumplimiento contractual importante, pero no con ese componente de rechazo social que puede ser que compres un electrodoméstico y no te lo entreguen hasta dentro de un mes. ¿Es un incumplimiento contractual? Sí. ¿Es un incumplimiento legal? También, porque la ley dice que lo que se firma se tiene que cumplir, entonces si vos compraste algo y la condición de entrega era 10 días, no pueden ser más de 10 días. Entonces estás violando la ley y estás violando el contrato. Esa conducta, de acuerdo a la forma que yo pienso, puede tener daño punitivo, porque es cumplidora, en este caso, de los dos presupuestos de aplicación. Ahora bien, ¿cuánto será ese daño punitivo? Vamos a ver ahora más adelante. El que no incumpla sus obligaciones legales o contractuales con el consumidor, a instancia del damnificado, el juez podrá aplicar una multa civil a favor del consumidor, la que se graduará, y aquí está la frase madre de todas las batallas, la que se graduará en función de las circunstancias del hecho, de la gravedad del hecho y de las demás circunstancias del caso. Ahí aparece la gravedad, no como la ley de gravedad de la física, sino como el impacto lesivo de la conducta. La que se graduará en función de la gravedad. Amigos, el castellano a veces es claro, la gravedad del hecho es un criterio de graduación del daño punitivo y no un presupuesto de aplicación. Dicho en otras palabras, no tiene que ser grave lo sucedido para que pueda haber multa civil, pero si es muy grave, tendrá una sanción patrimonialmente más importante, y si es menos grave, puede tener una sanción patrimonial que no sea la esperada en función de los que tienen en la cabeza el formato anglosajón de que si el daño punitivo no es millonario, no sirve para nada.
No digo que lo compartan, pero pregunto si más o menos se va entendiendo hacia dónde vamos. No obstante esto, que por lo menos a mí me parece claro, porque es de lege data, como decimos los abogados, estamos estudiando la letra de la ley, no estamos interpretando nada, estamos viendo la pura semántica de las palabras, qué significan y qué quieren decir. Muchas veces en la jurisprudencia van a encontrar razonamientos que cuando analizan el daño punitivo, empiezan a historiar la figura y dicen más o menos lo que yo les conté en esta charla. Esto viene del derecho anglosajón, es una figura que está reservada para casos de ejemplaridad en la función sancionatoria de la justicia y demás, y requiere para su aplicación un dolo, o por lo menos una culpa grave de parte del autor de la conducta. Está bien, eso es quizá en el ordenamiento jurídico en el cual tiene origen, pero yo desafío buscarlo en el texto de nuestra norma, y la gravedad de la conducta está donde les dije, está para graduar y no para su requisito de procedencia. Entonces muchas sentencias que empiezan con ese razonamiento dicen, bueno, en este caso es simplemente una demora en la entrega del lavarropas que estaba pactada en 10 días y terminó siendo en 15, entonces no es un hecho grave. Por eso rechazamos la figura del daño punitivo, que expresamente se basa en la gravedad de la conducta como presupuesto de aplicación. Y te rechazan los daños punitivos. La mayoría de la jurisprudencia que cuando el consumidor plantea este rubro le dicen que no, y muchas veces confirmada, por supuesto, por instancias superiores, hace este razonamiento, que yo personalmente creo que es equivocado. Y si no, tienen el otro razonamiento, que ha sido estudiado también desde el principio. Historian el origen de la figura, se agarran también generalmente de la gravedad, pero a la hora del quantum ponen indemnizaciones que realmente no son coherentes con el desarrollo del razonamiento que venían haciendo hasta el presente. Los primeros estudios, sobre todo, que se hicieron, incluso comparativos de jurisprudencia a nivel país, allá por el 2012, 13, cuando ya había 5 años de vigencia de la norma, y ustedes saben, los juicios van apareciendo después y las sentencias después, ¿no? Por la duración de los trámites, encontraron que la mayoría de las cifras que se habían aplicado eran, en términos del valor del peso en aquella época, bastante amarretas. Que realmente así no se cumplía la función disuasiva. Y se advertía desde la doctrina, miren que si los jueces siguen siendo así tan amarretes aplicando las cantidades que aplican por daño punitivo y a veces incluso a empresas grandes, el daño punitivo perdería su función disuasiva. Y esto era, como dirían los españoles, un brindis al sol, en el cual yo también caí en algún momento, porque por alguna razón el tema de la finalidad disuasiva presente en el origen de la figura, pero no en nuestra norma, arraigó en la generalidad de la doctrina. Y solo a partir de un trabajo que significó 2 publicaciones de libros y el barrido por parte del equipo que colaboró en esa tarea, que publicamos en ediciones Llanes y demás, mostró que no aparecía claramente en el sentido constructivo del lenguaje del 52 bis la necesidad de que la suma que se imponga produzca ese efecto disuasivo. Eso estaba en la formulación de la figura en su espacio geográfico y jurídico de nacimiento, que además es bastante distinto en la concepción de varias cosas del sistema del common law al nuestro, en algunos formatos hasta de razonamiento, ¿no? De cómo miramos el derecho, lo cual no es ni bien ni mal, es así. Pueda gustar o no, es así.
Entonces, hoy por hoy se pueden llegar a encontrar, si litigan en jurisdicciones que no sean la de la justicia de consumo de la Cava, y a veces también ahí, con que para que tengan suerte en su petición de daño punitivo, van a tener que hacer hincapié en la gravedad del hecho que ustedes están intentando demostrar, porque si no, muy probablemente la sentencia se los rechace. En algunos otros casos, fallos de la provincia de Buenos Aires, de algunas jurisdicciones, e incluso alguna bendición recibida de la Suprema Corte de Justicia de la provincia, y en algunos fallos de la reciente Justicia de Consumo de la Cava, no van a encontrar el requisito de la gravedad como presupuesto. Pero, bueno, estamos ante abogados que por ahí litigan en varias jurisdicciones, y a mí me parece que todo lo que hagamos en estas capacitaciones les tiene que servir para el día a día. Este viejo profesor les advierte eso. Ojo, porque van a tener que hacer hincapié en la gravedad, en la generalidad de las jurisdicciones en donde ustedes quieran plantear esto. Pero no contentos con eso, en cuanto a algunas claridades que el artículo tiene, también hay cuestiones que se discuten. Por ejemplo, van a encontrar riadas de artículos o incluso figuraciones en libros o capítulos en libros al respecto si puede ser aplicado de oficio o no, cuando la norma claramente dice que es a instancia del damnificado. Con lo cual, estamos hablando que solamente lo puede pedir el actor en un juicio, siempre y cuando sea consumidor, porque si no, es una figura que solo está en esta ley, entonces no se puede pedir en un espacio donde esté comprendida otra relación jurídica, lo cual me parece que queda claro, pero ahí aparece otro error legislativo. Dice a instancia del damnificado. Con lo cual, damnificado, ¿qué es? Aquel que sufrió un daño. Entonces se vuelve a confundir, usando términos de la reparación civil, al daño punitivo con un rubro indemnizatorio cuando en realidad es una multa. Técnica legislativa mala, ya les fui aportando varias pinceladas. Por supuesto, no hay dudas que el que la aplica es el juez, no está obligado a eso, por eso usa el legislador la frase el juez podrá. ¿Sí? No es un rubro que por carácter transitivo cree alguna obligación de otorgarlo, sino que, como todos los demás rubros que sí son indemnizatorios, el juez tendrá que ver si se han dado los presupuestos de su procedencia, si se han probado los extremos que correspondan, si los hechos probados configuran lo necesario para utilizar esta regla, etcétera, etcétera, etcétera. Así que la decisión es judicial. Por eso va de suyo, por más que la demanda tenga daño punitivo, cuando hacemos las instancias conciliatorias judiciales, va de suyo que nunca van a incluir un reconocimiento de daño punitivo, porque el único que puede determinar esto es el juez. Y jamás en la vida vi, ni antes de ser juez ni ahora, que se reconozca alguna suma que se pague en algún acuerdo por este rubro, porque solo se determina por sentencia judicial. El término que usa la norma es multa civil. Sanción pecuniaria. Le sacamos plata al autor de esa conducta, que fue el incumplimiento de una obligación legal o contractual, o las dos al mismo tiempo, como hemos visto en el rudimentario ejemplo que les dije, pueden pasar las dos cosas juntas. La gravedad del hecho es un criterio de graduación, y después tenemos la famosa expresión amplia de las circunstancias del caso. ¿Qué son las circunstancias del caso? Bueno, alguna ayuda de lege data hay, si ustedes se fijan en el artículo 49, el artículo 49 de la ley tiene, dados por el legislador, algunos criterios que están pensados para graduar las sanciones pecuniarias administrativas, las multas.
No son lo mismo las multas administrativas por infracción a la ley que el daño punitivo, pero en muchos libros van a encontrar que podemos tomar ahí porque guardan una razonabilidad. Por ejemplo, entre los requisitos del artículo 47 está la posición en el mercado del infractor. Acá diríamos la posición en el mercado del autor de la conducta a sancionar con multa. No va a ser lo mismo que el atropello a los derechos lo haya hecho una contrapoderosa multinacional que el almacén de don Ernesto. Va a ser más riguroso el tema cuando más poderoso sea el autor de la conducta. La expresión se refiere también a posición en el mercado, si encima es monopólica, si encima es la prestadora de un servicio de necesidad fundamental, no sé, se me ocurre salud, o si es fabricante de de alguna cosa no consumible o algún elemento que también satisfaga en necesidades impostergables, por ejemplo, medicamentos, por ejemplo, alimentos, bueno, eso también va a influir en la graduación que le dé el juez. No va a ser lo mismo mandarse un lío en un tema de caramelos masticables que en leche para bebés. Es lo que me da la cabeza para contarles a esta altura del día. El beneficio económico, la ventaja económica obtenida por el autor de la conducta también puede ser un criterio para graduar, y ahí aparece, sí que esto se puede acreditar de alguna manera en el juicio, ese criterio que les dije al principio: por la multa civil podemos privar al autor de la conducta maligna de todo beneficio económico obtenido por lo que realizó. Y vas a tener que pagar la multa, con lo cual, no solamente, si está bien pensada, no te vas a quedar sin ningún beneficio, sino que además te disminuiremos un poquito la ecuación económica a partir de la multa, que obviamente es compulsiva, es ejecutable, es parte de la sentencia. Bueno, y tienen más requisitos parámetros en el artículo 49, que pueden ser orientativos para el juez. Lo que sí tiene que pasar en la sentencia, y esto los abogados de los proveedores, que son los que generalmente apelan, tienen que saber, y los jueces también tienen que hacerlo bien y demás, el criterio de graduación tiene que estar expresado. Es decir, que una sentencia es razonable, conforme manda el código, conforme manda en la justicia de la ciudad el código procesal y demás, si se maneja dentro de los parámetros que tiene para resolver, la congruencia, por ejemplo, y también si explica las razones de por qué resuelve como resuelve. En el caso del daño punitivo, el magistrado tiene un máximo establecido en la ley, que se reformó hace poquito, o más o menos, que está en canastas del INDEC, además. Esto hizo que se solucionara un gran problema, que fue que el daño punitivo original tenía un máximo de 5 millones de pesos, porque era el máximo de la multa que se podía aplicar, y las multas se pusieron en pesos en aquel momento, pensando que la convertibilidad era para siempre, y eran 5 millones de dólares. Al tiempo que esto se modificó, gracias a Dios, esos 5 millones de pesos para una empresa importante eran un paquete de caramelos. Entonces, curiosamente, un día nos despertamos con que en la ley de presupuesto, allá por el 2022, se modificó el artículo 47 de la ley, y el máximo de la multa de daño punitivo está en, si mal recuerdo, 3.000 canastas básicas, quizá me equivoqué con el número, y ya no está en pesos, sino en canastas, con lo cual no es necesario cambiar la ley o reunir al Congreso para cambiar un numerito, sino que las canastas básicas del INDEC se publican mensualmente por este organismo, y entonces uno simplemente lo que tiene que hacer es multiplicar la cantidad de canastas por el valor de la canasta. ¿Siguen bien hasta ahí? Esto fue una gran ventaja, una cosa bastante interesante que también solucionó algunos problemas, porque muchos jueces decían, y aunque pongamos la multa más grande, aunque no seamos amarretes, como ustedes nos están criticando, la multa más grande es irrisoria hoy por hoy. Bueno, hace 2 años que esto ya es historia. Pero volvamos al razonamiento que tenía antes. Lo que tiene el juez es un máximo, ¿sí?
Entonces, lo que tiene que hacer es expresar la razonabilidad del criterio de graduación. Porque aplica en concepto de daño punitivo la suma que está ordenando aplicar en la sentencia. Entonces ahí estamos obligados, creo yo, a explicar que ponemos más o ponemos menos porque la conducta es más o menos grave o por cualquiera de los otros criterios que le decía. Eso tiene que ser expresado y expresado razonablemente, no dogmáticamente. ¿Mm? Si yo digo que estoy aplicando una multa interesante porque es grave, tengo que decir por qué es grave. Si esto lo digo porque la multa es más grave, además, porque es tenida en cuenta la posición en el mercado del infractor, tengo que explicar cuál es para mí la posición en el mercado del infractor, y así sucesivamente. Digo esto que parece elemental, pero a veces, en los últimos tiempos, tengo la sensación que desde distintos operadores jurídicos, los institutos o las figuras son eslogans. Entonces, basta con que se invoquen y producen el efecto chamánico de que tienen que ser aplicadas. No, no, no. Esto es una ciencia y vos lo que tenés que decir es, bueno, se aplica esto, pero por esta razón. Eso es lo que falta, ¿no? La mitad de la historia. El principio que querés que prospere, pero también el razonamiento de por qué se aplica. Les pido disculpas si parece demasiado obvio, pero uno lo ve tan seguido, la invocación marketinera o eslogánica de algunos institutos, que si estamos capacitando, creo que es necesario recordarlo en este caso. ¿Vamos bien hasta acá? ¿No hay dudas, preguntas, lamentos, protestas, espasmos, agresiones? Zapatos volando hacia las cámaras, ¿no? Nada. Carlos, tranquilo, las preguntas son al final. Bueno, pero por ahí había algo que es necesario aclarar ahora antes de seguir. ¿Vos querés aclarar ahora? Entonces, ¿querés que aclarar ahora si te preguntan? Y así me tomo un poquito de agua mientras tanto. Bueno, entonces el doctor Mastrangelo creo que levantó la mano, ¿no? Sí. ¿Se puede destrabar el micrófono? Doc, recuerden que las preguntas, comentarios son por el chat. Hágala por chat, doctor. Bueno. Carlos, te la voy a leer, la va a mandar al chat y la leemos de ahí. Bueno, mientras tanto sigo para terminar el punto y después vamos a la pregunta. Habíamos visto la graduación. Tenemos un parámetro que es la gravedad y tenemos uno amplio que es las demás circunstancias del caso, que comprende un montón de parámetros para lo cual la ley nos ayuda y otros que surgen de la doctrina. Eso para mí es perfectamente válido. Pero el párrafo primero termina, antes de la pregunta, con independientemente de otras indemnizaciones que correspondan. Entonces tenemos de vuelta la confusión con los rubros reparatorios. Si el daño punitivo, según el legislador, es independiente de otras indemnizaciones, cualquiera uno podría decir, si se trata de otras, el daño punitivo está comprendido dentro de las indemnizaciones. Y no es así. El daño punitivo busca castigar al dañador. ¿El destinatario es el consumidor? Sí, pero no van para él en función de una finalidad reparatoria. Si no, ya vamos a volver sobre eso en un ratito, depende de la pregunta que me haga. ¿Está la pregunta? Sí, la verdad que yo estoy mirando en el chat y no la veo. No veo la pregunta. Desiste de la acción y del derecho. Desiste. Bueno, sin costa, no le vamos a cobrar nada. Bueno, eso quiere decir que fui claro, entonces, vamos a atribuirnos el mérito. Gracias, ahí lo veo que saluda. Bueno, que los demás, si quieren hacer una pregunta, levanten la mano en la imagen y yo miro el chat, ¿ok? Bueno, perfecto. En realidad abrigo que el requisito de la gravedad como presupuesto de aplicación que erróneamente se aplica es un poco el resultado de ese miedo a el uso indiscriminado de la figura. Porque el grito de cierta doctrina cuando apareció la figura de daño punitivo, como les digo, no era solamente decir, hey, pero ¿cómo? Ante un mero incumplimiento legal o contractual ya tengo una multa, sino era que los consumidores se suban al pony, como dirían ahora en los términos de los chicos, y empiecen a reclamar daño punitivo indiscriminadamente. Industria del juicio, esa amenaza que aparece cada vez que se consagran derechos a favor de las personas. Cosa que no sucedió,
en casi ninguno de los casos donde se esgrimió como amenaza, pero que sí estoy seguro que se tuvo en cuenta para que los jueces en las primeras etapas de aplicación de esta figura no fuesen tan duros, ni aún invocando la finalidad disuasiva con las cifras que estaban aplicando. Pero la subida al pony que yo hablaba antes, a veces uno la puede percibir. Por lo siguiente, el daño punitivo en la práctica, salvo ahora un poco del estudio literal que estoy haciendo, yo creo que funciona como un incentivo para que el consumidor reclame. ¿Por qué? Bueno, por la expectativa de que las sumas se pueden hacer más interesantes de lo que razonablemente se puede pedir por indemnización, ya que hay un plus, en donde tenés márgenes bastante más amplios que lo que tiene que ver con la prueba del daño o la cuantificación de los rubros reparatorios tradicionales. El error estaría, ahora damos la vuelta, antes hablábamos de la crítica de los abogados de empresa o de la doctrina consumidor pro empresa de miedo a la industria. Del lado de los consumidores, creo que me parece que lo que hay que evitar es pensar que por la licuadora entregada 3 días más tarde de lo que estaba pactado, se van a hacer millonarios y letrado y consumidor veranearán en Aruba cuando cobren la sentencia. Creo que ese es otro error, por lo menos dentro del esquema que yo estoy pensando. El abogado del consumidor también tiene que ser prudente a la hora de cuantificar el monto en la demanda. ¿Es necesario cuantificar el monto en la demanda? Alguna jurisprudencia off-cava, fuera de la ciudad, van a entender que pareciera exigir eso. El código de la ciudad los releva de esa tarea porque simplemente dice que el daño punitivo tiene que ser planteado en la demanda, pero no estás obligado a cuantificarlo. Lo cual creo que es un consejo sano, porque si le pones un número, estás vinculando al juez con la congruencia. Entonces, bueno, podría darte más de lo que pedís. En cambio, en la mayoría de los casos, por lo menos los letrados están aprendiendo o entendiendo que cuando inician las demandas en la ciudad, no solamente no cuantifican, sino que aclaran, bueno, por este rubro explico por qué entiendo que procede y será lo que BS estime corresponde. Así que me parece que sería prudente que los abogados le digamos a los consumidores que en este maravilloso sector de la disciplina jurídica que tiene tantas cosas particulares propias que ayudan a los consumidores, está esta figura, pero no lo subamos al pony con expectativas de logros millonarios por cosas que no son verdaderamente graves o no tienen la envergadura de una posible y razonable graduación al ponerle el monto a la cuestión. Porque además si el abogado hace eso, creo yo, y esto es puramente intestinal mío, ¿no? Visceral, conspira contra algo que por ahí muchas veces al consumidor le sirve, que es la conciliación. Y si el consumidor está subido al pony de que aunque lleguen a la sentencia y lleve eso tiempo, va a ganar mucho más plata, se va a poner reticente a conciliar. Y eso creo que a veces es un error del Consejo Legal. Me da esa sensación. Ejercí bastantes años de la profesión, aconsejaba a mis clientes, fui siempre conciliador por naturaleza, les explicaba la maldición gitana que dice que tengas muchos juicios y que los ganes, porque aún en la victoria, la duración de todo el trámite de un juicio trae un cúmulo de malas sangres, expectativas, incertidumbres, diligencias que se pagan, aunque ganes. Y siempre aconsejamos que era mejor, dentro, por supuesto, de los límites de la dignidad, tratar de entendernos con el otro y buscar algo que nos sirva para sacarnos el problema de la cabeza, esa relación entre salud mental y los mecanismos de la civilización para resolver controversias que cada vez se hacen más difíciles y más complejos.
Entonces, si les puedo dejar otro consejo, puramente sensación personal, si alguna vez son abogados de los consumidores, sean realistas con el uso de esta figura. ¿Mm? Y si es ciudad, saben que no lo tienen que cuantificar. Con respecto a la cuantificación, más allá de todo lo que les comenté, también van a escuchar algunas otras versiones. En algún departamento judicial de la provincia, para los que sean bonaerenses, sobre todo en Bahía Blanca, nació una fórmula polinómica para calcular el daño punitivo. Como un intento que yo creo que fue un aporte muy ingenioso, muy interesante, útil, si se quiere, para arrojar o perseguir arrojar cierta seguridad de cuánto se puede pedir. No voy a hablar de la fórmula de Irigoyen Testa, que así se llama en honor al letrado que la pergenió, que la inventó, que la ideó. Pero cuando estudian algo sobre esto, también hay cosas escritas mías. Es una fórmula polinómica que busca eliminar la retórica, suprimir el viejo, prudente o sano criterio judicial por una pauta matemática o aritmética que daría, de acuerdo a esa rigidez de los números, alguna claridad más objetiva, pero si ustedes ven las variables a través de las cuales se compone esa fórmula polinómica, se terminan expresando en números en la materialidad de la construcción de la fórmula, pero la forma de materializarla en números es esencialmente subjetiva. Las posibilidades de que inicie juicio, las posibilidades de que el juicio triunfe y esas cosas, hay muchos parámetros sujetos a variables que no son objetivas. No obstante eso, muchas veces en las demandas aparece el pedido de que se use esta fórmula y el abogado del consumidor nos hace el cálculo de la fórmula y todo, o nos cuenta cómo funciona. Bueno, eso en la ciudad no lo estamos aplicando, con todo respeto al aporte científico, pero si van a indagar sobre el tema, sepan que, bueno, ha sido bendecida alguna vez también la provincia de Buenos Aires por la Suprema Corte y en algunos casos del Departamento Judicial de Bahía Blanca, y no tengo conocimiento si tiene más expansión. Si es así, pido disculpas, pero no es lo común. En la mayoría de los casos, los jueces la fijan a la cantidad de la multa conforme a su arbitrio, y entiendo yo, y les recuerdo una vez más, lo tienen que hacer en base a la razonabilidad de las sentencias en esta parte. ¿Qué parámetros utilizo para graduar y cómo se verifican en el caso? Sin eslogans y vinculando institutos con constancia del expediente. Bien, ¿qué más? También van a encontrar discutido, por suerte no en esta jurisdicción, el tema del destino de la multa. Mucha doctrina entiende, yo creo que palmariamente equivocados, que si la multa es en beneficio del consumidor, se genera un enriquecimiento sin causa. Yo creo que es un poco una rémora del temor a la industria del juicio que aparece por ahí, entonces paremos esta canilla, porque fundirán las empresas inmediatamente ante los vendavales de demandas de los consumidores por estos temas. Bueno, no sucedió ni una cosa ni la otra. La letra, mientras la ley esté como está, es clara. Dice que la multa civil es a favor del consumidor. Con lo cual, dos cosas se abren a partir de acá. Primero, está claro en términos de las palabras que usa el legislador. La multa es para el consumidor. ¿Es enriquecimiento sin causa eso? Creo que no. La causa es la ley. Cuando la causa es legal, huelgan las palabras. Si dicen sin causa, ¿dónde estaría la ausencia de causa? Si es la propia ley la que dice que el destino de esas sumas son para él. Así que lo veo bastante difícil de sostener racionalmente una posición contraria. Y por otro lado, no se olviden, segunda derivación, que consumo es, o el derecho de usuarios y consumidores, incluido el acceso al consumo y demás, es un derecho económico, social y cultural, es parte de los derechos humanos, y por ende están atravesados, en el buen sentido de la palabra, por el principio de progresividad. El principio de progresividad es propio de los derechos humanos, se dice nivel protectorio alcanzado,
se puede innovar, pero siempre en mayor protección, nunca en menos. Por eso se llama principio de progresividad, siempre para adelante, o de no regresividad, nunca hacia atrás. De manera tal que por este principio, que no es un invento populista y demagógico del consumidor, es de la teoría general de los derechos humanos, ninguna reforma futura de la ley podría cambiar válidamente el destino de la multa a otro que no sea el consumidor. Cuando la acción la inicia el consumidor. Porque no se olviden que en nuestro pequeño planeta de consumo, nuestro pequeño planeta jurídico, también hay otros legitimados activos que no son el consumidor y que pueden iniciar acciones e incluso también peticionar daño punitivo, aunque también van a encontrar discutido esto, como son la autoridad de aplicación, el Ministerio Público Fiscal, las ONG o asociaciones de consumidores, que en el marco de acciones colectivas a veces también reclaman esa figura. Ahí yo, desde el punto de vista, y como vengo de los derechos humanos, soy profesor adjunto de derechos humanos, esa es mi escuela, no el derecho privado, ahí entiendo que podríamos legislar por ahí destinos distintos o destinos mixtos, como lo hace la propuesta de código que hemos elaborado y que algún día discutirá el Congreso. Porque obviamente el daño punitivo al Ministerio Público Fiscal, que es un órgano de la estructura del Estado, no le serviría como incentivo para las acciones, tiene otros fines que cumplir. Tiene que hacerla porque es guardián del orden público, pero ¿qué hace? Va al presupuesto del Estado si recaudan daño punitivo. Con las ONG el tratamiento es distinto, las ONG de consumidores por la ley tienen tan poco posible su financiamiento que por ahí un destino mixto, en el caso de que prospere un daño punitivo pedido por una ONG, sería justo, para que pueda percibir algo de eso, que peleó tanto por obtener, y a la par que por ahí el Estado, aparte de ese monto de condena, le dé un destino altruista o educación para el consumidor o cualquier otro fin que pudiese encuadrarse ahí. En Estados Unidos todo esto es común, en las distintas legislaciones de los estados, no toda la suma que se perciba por daño punitivo es para el que la hizo, a la acción, sino que a veces hay destinos hasta a cosas parecidas como el patronato de liberados o fines extraconsumeriles, diríamos, ¿no? Pero altruistas dentro del Estado. Pero de ninguna manera es discutible por el principio de progresividad el destino que hoy tiene la multa para el consumidor. Además, creo que es una cuestión retributiva de sentido común, porque para llegar a cobrar la multa, el tipo se puso la camiseta, la armadura, el escudo, la lanza, el hacha, al lado de su abogado, y transitó por lo que ustedes saben que hay que transitar, la etapa conciliatoria previa, el juicio, a veces en 2 instancias, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿quién fue el que trabajó? La recompensa por haber obtenido eso, que además ayuda a la sociedad, porque si se logra, aunque sea en una acción individual, sancionar a un proveedor que cometió una conducta ilícita, produce un beneficio para la sociedad. Se supone que aunque la finalidad disuasiva no esté en la ley, alguna lección se enseña o se aprende a partir de ahí, las sentencias se publican, hoy las redes difunden todo. Entonces, aunque no sea un efecto deseado, pautado por el legislador, algún efecto edípico tienen las sentencias que han sido publicadas y que han sido logradas por anónimos gladiadores junto a abogados aguerridos que afrontan juntos esa tarea de hacer un reclamo de consumo en la justicia argentina. ¿Qué más? Tenemos poco tiempo, Carlos. ¿Cuánto me queda? 5 minutos. ¡Upa! Bueno, en 5 minutos estalla la bomba. Bueno, dos cositas más. Con respecto al destino, van a encontrar aisladamente algunos fallos, por ahora, por suerte, muy encorsetados, muy encasquetados, de hasta de oficio. Algún juez en una provincia argentina declaró de oficio la inconstitucionalidad del destino a favor del consumidor, en una disidencia aparte, así que no prosperó, y se dedicó él mismo a fijar el destino hacia una entidad de beneficencia de esa provincia. Le digo, notas de color que siempre aporta esta disciplina, a veces tan encorsetada, bueno, tiene esos chistes jurídicos con el cual no conseguís chicas ni nada, pero pueden llegar a divertir un poco al auditorio.
Y por último, hay una gran discusión que sí está en la ciudad, que es en qué tipo de proceso se puede pedir. Personal, es cierto que la ley, en el artículo que estamos analizando, no dice nada. Dice que el juez podrá. O sea, queda claro que el daño punitivo se pide en la justicia, pero hasta ahí. Yo personalmente creo que solo se puede pedir en juicios de conocimiento, ¿sí? Donde obviamente exista esa amplitud de posibilidades probatorias, esa amplitud de ejercicio de facultades procesales, bueno, todo lo que significa un juicio de conocimiento para que, bueno, honremos a esa señora que tanto queremos y nombramos, que se llama garantía de defensa del juicio, ¿cierto? Que la otra parte la necesita, la tiene y existe para todos, ¿no? Y debemos garantizar, bajo el principio de igualdad de partes, a todos los que intervienen en un proceso. No obstante eso, estamos discutiendo ahora en Ciudad casos en los cuales, por ejemplo, haces un acuerdo en el COPREC o en sede administrativa, un acuerdo extrajudicial que ustedes saben tiene el valor de cosa juzgada y se pueden ejecutar judicialmente en un juicio que no tiende a revisar si sucedió lo que sucedió, sino simplemente hacer cumplir compulsivamente el acuerdo. Entonces, en ese sentido, se parece mucho a una sentencia judicial. El juicio es de ejecución de acuerdo, muy similar y equiparado en el trámite a la ejecución de sentencia. Hasta ahí todo bien. Muchos abogados consumidores vienen diciendo, bueno, hola, ¿qué tal? Vengo a iniciar demanda, este es el convenio que llegamos en el COPREC, no cumplió el proveedor, entonces pedimos la ejecución del convenio, por ejemplo, que devuelva la plata que se comprometió a devolver, y además daño punitivo, porque ahora está incumpliendo la ley. Está incumpliendo la ley a partir de no honrar en la materialidad de la realidad lo que firmó y homologó la autoridad de aplicación. Y nos piden daño punitivo en un proceso de ejecución de sentencia. Estamos discutiendo eso, no puedo anticipar demasiado. Mi criterio es el que les dije. Para mí el daño punitivo se puede pedir en un juicio de conocimiento. Si el consumidor cree, para mí tendrá que hacer otro juicio después de la ejecución del acuerdo, aunque parezca que es reiterativo, pero me parece que al ser una figura que tiene justamente el diseño de requisitos de admisibilidad y demás, y de graduación, merece la discusión de un juicio tradicional, y en la ejecución de sentencia no se puede reemplazar ese debate por el traslado de lo que propone el actor para que el ejecutado se defienda nada más que con ese punto. Me parece que no va. De todas formas, las opiniones están repartidas, hay muchos casos en danza, algunos pronunciamientos de nuestra alzada de la Cámara se han pronunciado ya, no hay uniformidad tampoco, pero aquel que sea abogado de consumidores y les toque esta idea, sabrán que el tema está en discusión, podrán sumarse a esa discusión pretendiendo incluirlo en el daño punitivo o limitarse a la ejecución del convenio y después ver qué hacen con otros rubros. Y finalmente, quería decirles una cosita más. Bueno, que sí, el proyecto de código, ahora lo que está en algún momento por ingresar al Congreso, es un proyecto de reformar la 2440 y hacerla mucho más amplia y comprensiva de casi toda la problemática del consumidor y actualizarla con las nuevas cosas. Da una solución, una respuesta a esto, que si después se las podemos hacer llegar, se las mandaremos para que ayuden a enriquecerla o a hacerle las críticas sanas que se les ocurran, pero da una respuesta a varios de estos aspectos que puede gustar o no, pero que es una redacción del 52 bis, que pasa a ser ahora artículo 100, no sé cuánto, 132 creo, poniendo algunas claridades o definición de rumbros en todos los aspectos lagunosos que yo les comenté en esta charla. E incluso la asegurabilidad del daño punitivo, que por ley va a pasar a ser no asegurable. Como que el riesgo lo tenga que asumir puramente el consumidor y le quede prohibido por el legislador a las compañías de seguro tenerlo como siniestro asegurable en las pólizas.
que ni una compañía de seguros pueda salir en auxilio económico de los que cometan conductas que sean sancionables con la multa civil. Bueno, Carlos, espectacular eso, porque si tenés la compañía de seguro que te cubre, igual que cuando te cubre otros daños, las instituciones o los proveedores que de cierta envergadura prefieren pagar los seguros en vez de cumplir con la normativa a favor del consumidor, ¿no? Le hace Además calculo, sería un seguro carísimo. ¿Cómo? Además calculo que sería un seguro carísimo, sin pretender ponerme en actuario o en calculador de riesgo mediante progresiones y fórmulas, porque no lo soy ni lo quiero ser. Claro. Yo quería decirte que, por ejemplo, en las demandas contra los bancos o contra las empresas de salud o telefónicas, el daño punitivo muchas veces es importante, sobre todo últimamente, ¿no? Cuando empezó eran sumas muy pequeñas, además los jueces muchas veces, en especial en comercial, tenían preparadas las sentencias, pero se demoraban 6, 7 meses porque no sabían cómo graduar el daño punitivo. Porque creo que particularmente en mi estudio, en algunos casos en esa época, dejé de pedir el daño punitivo para que no se demoren las sentencias. Pero después volvimos a pedirlo y ya la entidad de lo que fijaban era muy diferente. Ahora vi un... Sí. Sí, yo así, para ciertos daños que en materia de daños son pequeños, esos temas no llegarían a la justicia si no existiera el daño punitivo. Claro. Ejemplo pedagógico, didáctico, inmediato para entender. Los que estudiamos esto, uno de los casos más famosos son los de objetos en las botellas. Sí. Cuando vas a abrir una gaseosa y antes de abrirla te encontrás con que flota algo extraño ahí, que puede ser de un bichito, un sachet de gel íntimo, como ocurrió, o una pila, o lo que fuera. Ese juicio, si es por daño solo, por rubros reparatorios, ¿qué pedís? ¿Daño moral por no haber podido satisfacer la sed? ¿El costo de la botella de coca que no tomaste además? ¿Y en daños qué interés tiene? Sin embargo, es una falta gravísima desde el punto de vista de la seguridad alimentaria y de la salud potencial del consumidor, porque quiere decir que un señor que fabrica alimentos, en este caso una gaseosa o lo que fuese que se embotella, no vigila bien qué es lo que entra cuando rellenan los envases. Claro. Pero patrimonialmente, si es por daño solo, no sirve para nada. Claro. Después vi un fallo de mayo del 2024 de la Sala C de la Cámara Civil de la Nación, de la Justicia Nacional. Interesante, porque se trata de una chica que hace una demanda a un colegio secundario, porque era mejor promedio, y cuando la Bolsa de Comercio de Buenos Aires le pidió a los colegios el mejor promedio para darles becas y cursos y capacitaciones y acceso a ciertos trabajos, en vez de dar el nombre de esta chica que tenía primer promedio, dio el segundo promedio. Entonces, inició una demanda de daños, pidió que se la repare publicando una sentencia que haga lugar a la demanda esta con la discriminación y el daño moral, y pidió daño punitivo, pero el actor lo tasó, pidió 100.000 pesos. Entonces, cuando la sentencia analiza el daño punitivo, dice que evidentemente hay lugar al daño punitivo, hubo incumplimiento contractual, era grave lo que causó en la chica, porque perdió muchas expectativas, afectó el ánimo, etcétera, pero no la graduó porque puso el monto que fue pedido. Esto fue en civil. ¿Puso el monto, perdón? Lo pidió la actora. Se abocó el daño al monto que pidió la actora. En cambio, yo en las demandas comerciales contra los bancos en especial, pido el daño punitivo a criterio del juez y pongo la gravedad y el efecto grave, ¿no? No la gravedad del presupuesto, sino el efecto grave a la hora de fijar la sanción. Sigo tu No, viene muy bien a cuento lo que decís, porque hay otra norma de la ley, que es el artículo 8 bis, que prevé que se puede pedir multa civil cuando lo que ha sido sucedido en el caso no es un incumplimiento legal o contractual, sino es un trato discriminatorio. Claro.
Sí, también hay una disposición en el Código Civil y Comercial, 1700 y pico, me parece que nombra el fallo, no recuerdo. Pero con el 8 bis de la ley 1097 y 1098 del Código Civil, también pueden ustedes pedir la multa civil para el caso de supuestos de prácticas abusivas, no solamente discriminatorias, que pongan a los consumidores en situaciones de vergüenza, situaciones intimidatorias, o situaciones vejatorias. Eso es muy interesante eso, ¿eh? Vejatorias, controles personales, por ejemplo, en supermercados, que no solamente te revisen la cartera, sino te hagan sacar la ropa a veces, no todas. Intimidantes, las agencias de cobranza que te llaman a cualquier hora, que te amenazan con que irás a verás, mandarán un oficio de embargo a tu trabajo, te separarán las amistades, te aislarán en el pueblo y esas cosas. Eso también puede ser objeto de pedido de multa civil. Carlos, hay una consulta acá. La doctora... Las consultas de los abogados las tienen que cobrar, no se olviden. Sí, Es una pregunta, la pregunta no se cobra, la consulta sí. Bueno, una pregunta. Dice, lo planteé en un caso de incumplimiento de acuerdo privado con obligación de hacer, en una mediación, y fue útil a los efectos de llegar a un acuerdo en sede comercial. Se obtuvo a favor del consumidor una indemnización acorde al daño causado. Es un arma, es un misil, así que a veces mostrándola sin disparar, obtenés algunas cosas. Así que bueno, por ahí a veces pedirlo sirve. Esto es todavía mi formato de abogado de parte, que en algún momento queda pendiente ahí en algún oscuro rincón de mi cerebro. Pero bueno, puede ser, sí. Sí, y acá Francisca Massaler pregunta en qué se diferencia con las astrentes. Estas son sanciones progresivas, es decir, que se fijan generalmente, por ejemplo, en un monto diario, por justamente cada día de demora en cumplir alguna cosa que el destinatario de las 30 está obligado a cumplir. Se usa mucho para los que son remisos o contumaces, ¿se acuerdan de esa palabra? De Llambias y de Borda, a cumplir con sentencias judiciales. Las usamos bastante, no se llaman masas 30 según el código, se llaman sanciones combinatorias, pero es lo mismo. Cuando vos ordenás una cautelar de que la entidad bancaria deje de reclamarle el préstamo, te acreditan que la cautelar fue incumplida, entonces el juez le impone, hasta que no me acredite que está cumpliendo la cautelar, tendrá una multa diaria, una sanción combinatoria diaria de X pesos por cada día. Es una cosa distinta, tiene una finalidad distinta, es compeler a cumplir algo que ya está decidido, no castigar algo que se produjo, y es progresiva. Bueno, últimas dos, y cerramos. Pregunta, ¿y por incumplimiento de resolución judicial también se puede pedir? ¿Cómo sería el supuesto? Está preguntando si también se puede pedir daño punitivo por incumplimiento de una resolución judicial. Entiendo eso, ¿no, doctora? Si el consumidor no le cumple una sentencia, doctora, tiene lo tiene que escribir en el chat. Entiendo que hay menos todavía, por lo menos en mi posición. Si no te cumplen lo que dice la sentencia, vos tenés los medios que los códigos te dan para ejecutarla. E incluso también las astrentes ahí, por ejemplo. Claro. Pero después tenés la medida de ejecución, el embargo, la inhibición de bienes, el interventor recaudador. Ok, dice que no era una pregunta. Les explico, no se habilita el micrófono porque la forma del colegio público de estas charlas es así porque hubo problemas en algunas conferencias por Zoom o por Google Meet de algunos asistentes que no se comportaron debidamente, entonces se implementó esta forma de que manden chat. Bueno, la última pregunta es si te pueden revisar la cartera en un supermercado. Bueno, muy vinculada a lo que dije antes. Yo personalmente creo que no, porque es una pertenencia tuya que es privada. Lo mismo sería la ropa o cualquier cosa que vos lleves. Los detectores de metales o de esos cositos que se ponen en la ropa, ahora no me acuerdo, tienen un nombre, o te tienen las botellas de vino caro o eso,
hacen activar ciertas alarmas que si vos las llevas entre la ropa, podrían hacer pensar a los chicos de la seguridad que las tenés ahí. Pero me parece que para compelerte a que vos abras a exhibición del público una pertenencia tuya, necesitarán que intervenga fuerza pública. Bueno, Creo modestamente yo. claro. Bueno, Carlos, fue muy linda la charla, muy interesante, y si tenés ese material que avanzan en el proyecto y sale algo y nos lo haces llegar, perfecto. Puedo hacer llegar al proyecto, que es de código entero de consumo, y puedo hacer Fantástico. llegar un poco más ordenada, porque sería en lenguaje escrito, la idea que yo les dije, que es una interpretación del 52 bis, basada en lo que la norma dice y no en lo que por ahí a uno le gustaría que dijera. Bueno, algún día dirá lo que queremos, la norma. ¿O no? Bueno, ¿O no? 1.000.000 de gracias y lo aplaudimos, aunque sea digitalmente ante todo. Gracias a ustedes por soportarme. Y, bueno, muchas gracias un año más y bueno, un abrazo. Gracias, un saludo a todos y vivan bien, que es la mejor venganza contra todo lo que pasa. Bueno, hasta el jueves que viene. Adiós a todos. Adiós, que estén bien. Chao, Carlos.